Ahí le tengo que estar compartiendo el sitio de web. No sé si me oyen. Sí, ya se ve. Ok. Aquí estamos ya. Habíamos casi terminado de ver el tema del almacenamiento. Vamos un poquillo atrasados, pero nada que temer porque hay un poquillo de holgura siempre. Entonces estamos para hacer un repaso. Este repaso es simplemente para ponernos todos al nivel igual, recordar cosas. Entonces, profesor. Sí, señor. Sí, bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Yo tenía una consulta, porque según cronograma, y corrígeme si me equivoco, ya el examen está para el próximo lunes, ¿verdad? Sí, pero es feriado, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, que caía feriado, entonces... Sí, es que con los feriados yo soy muy terrible, ¿no? No, yo también, yo me di cuenta hoy. No, ya me habían dicho, entonces tenemos que pasarlo de día. Ok. Sí, aunque ese examen no está tan complicado como para que lo podamos hacer para terminar en la casa, o sea, puede ser que no lo hagamos en horario de clase, sino que ahí vemos. Okay. Ese es simple, tiene que ver con esto, de almacenamiento y de poblaciones y tal vez un poquillo de los tanques y diseño de tanques y esto. Entonces, ese era rápido para que ganaran puntos fáciles. El tema almacenamiento lo voy a terminar de ver hoy porque me interesa ver un temilla ahí del control de niveles y del funcionamiento de los niveles. Entonces, por ahí vamos a medio empezar. Creo que habíamos quedado después de las presentaciones. Creo que estábamos ahí. Y con las ecuaciones con la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, exactamente. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Y tal vez Roy me puede ayudar ya que habló. Es importante esto porque los tanques no funcionan solos, o sea, es muy difícil que un tanque, cuando uno lo diseñe, uno lo construye y lo deja ahí y se va, sino que hay un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes saben que tiene que controlarse la cantidad de cloro, que no rebalse, que no se vacíe y que la gente se quede sin agua, que no se meta aire en las tuberías, hay un montón de cosas. Entonces hay que tratar de meter al tanque en cintura y decirle, bueno, usted tiene que vaciar en un cierto tiempo y llenar en un cierto tiempo, y si no, toquetear ahí, ¿verdad? Para que el tanque se comporte. Y entonces, ¿qué conocemos para poder hacer esto? Conocemos la curva de demanda, casi siempre, o deberíamos, por lo menos alguna estimación. Sabemos el caudal de entrada, o lo podríamos medir, y las dimensiones del tanque. Entonces, todo se reduce, digamos, a hacer un análisis de la conservación de la masa. Y de eso se trataba el teorema de transporte de Reynolds. No sé si ustedes recuerdan, pero lo voy a parafrasear aquí rápidamente, que el teorema de transporte de Reynolds era la solución para poder analizar un sistema en el cual no podemos analizar las partículas, sino lo que tenemos que analizar es un medio continuo, ¿verdad? Y entonces nos vamos a enfocar en un tubo de control o un volumen de control y utilizar un análisis en lugar de Lagrangiano, de Lagrange, vamos a hacer uno de Euler, Euleriano le dicen, creo. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos un análisis de Lagrange, le seguimos la pista a cada partícula y sabemos la velocidad, la aceleración y las direcciones, y no sé. Pero aquí, como en el agua no se puede, entonces tenemos que utilizar el teorema de transporte de Reynolds, que lo que dice es esto, que lo que quiere analizar es el cambio. Voy a buscar esto. Lo que va a analizar es el cambio con respecto al tiempo de una propiedad intensiva que se llama en este caso la masa, vamos a usarla como la propiedad intensiva. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estudiar el cambio de la masa con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo cambia la masa en el tanque respecto al tiempo? Pues en realidad es el volumen.
volumen que le entra es lo que sale porque la densidad es constante. Volumen por densidad da la masa. Y decía el teorema de transporte de Reynolds que el cambio en la propiedad intensiva era igual al cambio con respecto al tiempo de lo que hay dentro del volumen de control, de la propiedad contenida en el volumen de control, más el cambio de la propiedad que atraviesa las paredes del tubo de control. Entonces aquí es una integral de un área y aquí es una integral de volumen. Básicamente es eso. Ahora, vean que cuando analizamos la propiedad intensiva, las derivadas, digamos, y el análisis lo vamos a centrar en la propiedad extensiva. O sea, vamos a analizar esta n, que sería un valor de n entre m, sería esta n. Como n entre m, cuando estamos analizando la masa, es 1, estas ecuaciones quedan muy fáciles. Entonces, vamos a analizar la conservación de la masa dentro del volumen de control, básicamente. ¿Y cómo es la masa? La masa no va a variar con respecto al tiempo, entonces el cambio de la propiedad masa con respecto al tiempo tiene que ser 0. O sea, en algún lado tiene que meterse el cambio dentro del volumen de control más lo que le entra y lo que le sale, básicamente eso. Entonces, vamos a ver acá, el cambio de la masa con respecto al tiempo tiene que ser 0. No podemos perder masa. Y esto tiene que ser igual al cambio de 1, que es la propiedad intensiva, multiplicado por la densidad y integrado en el volumen, en todo el volumen, más este 1, que es la propiedad intensiva, por la densidad, por la velocidad integrada en el área que está atravesando. Básicamente, como esto es 0, entonces uno de estos, si lo paso al otro lado, tiene que ser negativo. Ahora voy a desarrollar un poquito esto. Este elemento de acá, ya quitando el 1, sería el cambio de la propiedad intensiva dentro del volumen de control. Este sería el caudal másico que sale y este es el caudal másico que entra. Esta integral, digamos, en un tubo de control tiene dos áreas, el área de salida y el área de entrada. Entonces la integral se descompone en dos: la integral en la superficie de salida y la integral en la superficie de entrada. Entonces básicamente lo que dice es que el volumen que hay, o el cambio en el volumen, más lo que le entra menos más lo que le sale menos lo que le entra, tiene que ser igual a 0. Básicamente eso es. Ahora, esto de acá es el caudal másico, pero como la densidad básicamente en todo el tanque es la misma, entonces podríamos trabajar con caudales no másicos sino caudales volumétricos. Se cancelan las densidades. Nos queda que el cambio dentro del volumen de control, que es del puro volumen, entonces este es el cambio de volumen, tiene que ser igual al caudal de salida menos el caudal de entrada en el tiempo. Ok, esto de acá es el caudal de salida, esto de acá, este componente de acá es el caudal de entrada, y entonces me queda, como ya nada depende de nada, ¿verdad? Lo puedo pasar como una derivada común y corriente, y ya la derivada parcial no hay con respecto a x o z. Entonces nos queda que el cambio de volumen con respecto al tiempo más el caudal de salida menos el caudal de entrada es igual a 0. Lo que sabíamos, ¿verdad? Pero aquí está demostrado. Ahora esto nos va a servir para poder calcular el tiempo de vaciado del tanque. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo. Consideremos que tenemos un tanque, ¿sí? Antes de seguir, digo que me quedé botada, como que se pegó y volví después. No estuve en la parte de n entre m igual 1. ¿Eso qué era? Ok, yo voy a analizar una propiedad intensiva, que es en este caso la masa. Ok, para la propiedad intensiva existe una propiedad extensiva, que es la que voy en realidad a analizar. Yo voy a analizar n y voy a hacer la integral de n multiplicado por ρ de v. Este ρ de v es el componente de la masa y esto es la cantidad de masa moviéndose. Entonces cuando yo analizo la propiedad masa, este valor se me convierte en 1, entonces simplemente estoy analizando esto con puros unos. Pero si estuviera analizando la velocidad, por ejemplo, aquí me quedaría velocidad entre masa, entonces aquí quedaría v entre m, y
ahí la cosa se complica un poquillo. Pero el caso que vamos a analizar es, como lo que voy a analizar es la masa, esa sería la propiedad que voy a analizar, la n. Para analizar n, analizo n entre m, y n entre m me da 1. Entonces esta ecuación, este n se me convierte en un 1, este n acá se me convierte en un 1, y al final lo que estoy analizando es el cambio de la densidad por el volumen, más la integral de la densidad por el volumen atravesando una superficie, menos la densidad por el volumen atravesando la otra superficie, la de salida y la de entrada. Y entonces al final queda esto, el cambio de esto. ¿Qué es esto? Rho por dV integrado en todo el volumen sería toda la masa que hay en el tanque, y esto sería todo el caudal que pasa por la salida, y esto es todo el caudal que pasa por la entrada. Entonces simplemente era para explicarles de dónde sale, digamos, todo este asunto del teorema de transporte de Reynolds, porque lo tienen que recordar, porque en algún momento vamos a necesitar analizar otra cosa, por ejemplo la energía cinética. Entonces si yo analizo la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí la propiedad intensiva sería la energía cinética. ¿Y qué analizo? V al cuadrado, porque se va entre m, y entonces aquí me queda v al cuadrado y v al cuadrado. No sé si me explico que para qué lo estamos haciendo. Okay. En este caso todo se canceló porque la densidad es la misma en todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque el agua es básicamente incompresible. Si esto fuera aire, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces nos queda así, en términos de volumen. ¿Qué sería la integral de dV en todo el volumen? El volumen inicial en el tanque. ¿Y qué sería V por A integrado en todo el área? O sea, V por A, ¿verdad? Caudal de salida en la superficie de salida. ¿Y qué sería V por dA integrado en toda la superficie de entrada? El caudal de entrada. Entonces aquí queda así. Como estas son derivadas parciales, porque hay que tomar en cuenta la variación de t con respecto a x, y, z, pero en este caso, como v es una constante, esto se puede convertir en una derivada normal. Y entonces ahora sí llegamos de nuevo. El cambio de volumen con respecto al tiempo, más el caudal de salida menos el caudal de entrada, tiene que ser igual a 0 porque no hay cambio de masa en el sistema. Y entonces ahora vamos a ver cómo usamos eso. Si tenemos un tanque, en ese tanque tengo el caudal de entrada acá, que sería esta velocidad multiplicada por toda esta área, integrado en esta área. Y este sería el caudal de salida, que sería la velocidad del flujo multiplicada por la integral de toda esta área, que es lo que hicimos, ¿verdad? Y resulta que tenemos un volumen acá, y ese volumen tiene una característica, que tiene un diferencial de volumen de V, que sería esta área multiplicada por un de Y. Ese sería un diferencialcillo aquí de volumen, ¿ok? El tanque tiene una altura máxima H, tiene un nivel en este momento de H minúscula, y voy a analizar que es de aquí para abajo. Vean que Y lo puse para abajo, y lo puse para abajo porque voy a analizar vaciado. Entonces se supone que está lleno y lleva avanzando para acá. Si es llenado, le puedo dar vuelta al eje o poner menos Y o Y para el otro lado. Simplemente a la hora de integrar uno también podría integrar de aquí a aquí y cambiar los límites de integración. Yo lo hago así porque me queda todo más parejo. Entonces digamos que en este tanque tenemos que el volumen máximo hasta aquí arriba son 2500 metros cúbicos. La altura máxima H son 5 metros de altura. El área esta de este círculo de acá, del área de sección del tanque, son 500 metros cuadrados. En este momento tiene 4 metros de altura. Le están entrando 250 litros por segundo. Ese es el caudal de entrada. Y el caudal de salida lo puse como una ecuación ahí periódica para simular de alguna forma así el cambio el comportamiento de la demanda a lo largo del día. En algún momento sube y baja ahí con el coseno del ángulo. Entonces esta ecuación nos dice cuál es el caudal instantáneo dependiendo del tiempo t. Y a las 6 de la mañana vamos a empezar el análisis, o sea que t es igual a 0 a las 6 de la mañana. Okay.
Entonces vamos a ver si se vacía el tanque, a qué hora, y si rebasa el tanque y a qué hora. Eso es lo que queremos analizar. Por aquí les puse a mano, lo hice para que quede un poco más fresco. La derivada del volumen con respecto al tiempo más el QS más el QD, entrada y salida, tiene que ser igual a 0. Ahí hemos quedado la vez pasada. Si cambio esto para al otro lado, se me dan vuelta los signos. Me queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo es la diferencia de entrada menos salida. Si paso a multiplicar el dt para este lado, me queda que el diferencial de volumen es igual a Q de entrada menos el Q de salida por el diferencial de tiempo. Para vaciado se va de volumen sub cero, o sea, de arriba para abajo. Entonces vean que yo puse aquí que del volumen sub cero a 0 voy a integrar el volumen. Y el tiempo va a ir desde 0 a t, aquí, multiplicando, ¿verdad? El dt, esas dos integrales. Como el caudal de entrada es una constante, me queda esto muy fácil. Y aquí la integral de v en todo el volumen me da menos v sub 0. ¿Por qué negativo? Porque voy vaciando, ¿verdad? No voy llenando. El caudal tiene que ser negativo porque voy para abajo. Y aquí me queda la integral de 0 a t del caudal que les dije que iba a poner en términos del coseno. Resulta que aquí un poquito más trabajado, el volumen es igual al área por la altura h que habíamos analizado ahí en la figura, y eso sería igual a esta ecuación. Vean que aquí ya está integrado. Yo lo integré utilizando mi calculadora. Okay. Ustedes ahí buscarán cómo hacer esas integrales de esto. Y resulta que entonces, si reordeno esta ecuación, me queda que A por H eran los, ¿verdad? A, que es 500, y H4 dan 2000. Okay, pues ya no me acordaba que no lo puse por acá. Y entonces me queda que 0.25T menos 0.1375. Vean que la ecuación yo le había dado en litros por segundo, pero tengo que trabajar en metros. Aquí tuve que hacer la conversión a metros. Y más 2000 es igual a 0. Si encuentro los ceros de esta ecuación, me da que el tiempo es 49.613.56 segundos. Si es a las 6 de la mañana, las 6 de la mañana es 28.800 segundos a partir de la medianoche. Entonces, el tiempo para vaciado es el T sub 0, que es a las 6 de la mañana, más estos 49, me dan 78.000 y resto de segundos. O sea que el tanque se vaciará a las 9:46.53 de la noche. Ok, sí se pudo encontrar el vaciado. Para llenado deberíamos haber encontrado un objetivo diferente, ¿verdad? Que el tanque en realidad más bien suba de nivel los 500 litros que le faltan, creo. Y se hace lo mismo para determinar si llena. Ok, era para que recordaran de dónde sale esto. Hice una gráfica del comportamiento del caudal. Este es el comportamiento del caudal de salida. Y esta sería el comportamiento del nivel del tanque vaciado. Aquella ecuación, esta es esta ecuación que está acá, ¿verdad? Esta. No, esta que está aquí. Y si ustedes se fijan por acá, aquí por los 40 y casi 50.000 segundos, el tanque llega al piso, teniendo este comportamiento. ¿Qué significa eso? Que el caudal de salida es más grande que el caudal de entrada en promedio, y ese tanque ya no se va a componer, ¿verdad? Nunca. Y no llena. Pero era un caso muy teórico. No sé si se entiende de dónde sale y qué podríamos hacer para poder predecir entonces el comportamiento de un tanque en el tiempo. Vean que ese tanque, si lo dejamos solo, él va a hacer ese comportamiento. Nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de maniobra operativa. Por ejemplo, en algún momento hay que cerrar la salida para recuperar niveles, quitar el agua a la gente, porque ese tanque la producción no es suficiente para toda la población.
Se puede cerrar la entrada más bien para evitar que se rebalse, ¿verdad? O encender y apagar equipos de bombeo. Eso lo vamos a ver en operación, que es el capítulo más adelante. Ok, yo creo que por acá Ok, termina. profesor. Sí, señor. Sí, digamos, en ese caso, el tanque nunca rebalsa, o sea, según las conclusiones, nunca va a rebalsar. Lo que Nunca, acabamos de ver. el problema del tanque es Sí, el vaciado sí, exacto, o sea, que la demanda es muy alta. y la producción es muy baja. Ah, ok, Okay, ok. pero de eso nos dimos cuenta analizando el comportamiento del tanque extendido en el tiempo. Okay. Ok, ok, ok. Ok, aquí, ay, otra vez. Por acá. Eso era un ejemplo como muy teórico. Por acá les puse, lo tengo apagado porque se los quería mostrar hoy. Hay una hojilla electrónica con una idea, digamos, de cómo utilizar esto para hacer un modelo del comportamiento de un tanque. Vamos a ver si se los comparto. Opa, estoy con esto. No sé si ven ahí hice un par de rayas. Este es el mismo ejercicio. Ahí lo tienen ya con métodos numéricos y con la ecuación para que lo analicemos. Aquí lo importante es entender cuál es la ecuación de salida. Pero ¿qué pasa con las ecuaciones de salida de los tanques? La ecuación de salida no es una ecuación integrable y ese es el problema, sino que es una ecuación que podríamos tratar de obtener a partir de la ecuación de demanda. Entonces, podríamos en algún momento hacer modelar la ecuación de demanda para obtener la curva verdadera del tanque y utilizar algún método ahí como tendencias o alguna, o sea, una línea de tendencia para poder encontrar una ecuación y poder predecir cosas con respecto al nivel del tanque en algún momento del día. Esto es importante y lo vamos a tratar de analizar muchísimo más adelante cuando estemos en operación, pero valía la pena que lo viéramos ahora. Entonces aquí les dejé esa hoja para que la analicen, a ver si puede ser útil para más adelante. También aquí les dejé la curva de masa y el volumen de regulación y otra curva de masa de granadilla, pero eso lo habían explicado, ya lo habían explicado Jake la vez pasada. Ok, entonces por aquí están unas hojillas electrónicas si las quieren ver. Vamos ahora, si no hay preguntas o si hay con respecto al comportamiento de tanques. Entonces entraríamos a ver el repaso, que es lo que quería hacer yo hoy. No creo que me vaya a dar tiempo de ver todo el repaso porque es mucha materia y voy a ver hasta dónde llego. La próxima lección vamos a hacer un repaso también, un breve curso de modelación. Entonces vamos a ver EPANET, vamos a repasar el método de gradiente hidráulico, creo. No, yo creo que es tal vez más adelante. Bueno, vamos a hacer un poco de EPANET. Entonces tal vez si no puedo terminar hoy, podría utilizar un poquito de la próxima lección. Entonces para hoy la lección de repaso de teorías simples es la que toca. Profe, Sí. de esa parte que acabamos de ver, de la ecuación esa, digamos, ya yo resolví o ya tengo el caudal de salida, la ecuación esa, el caudal de salida. Si yo tuviese un bombeo, me hago ahí una ecuación más o menos lineal para el caudal de entrada para poderla integrar, digamos. Sí, claro, y si usted tiene una ecuación de lineal y a ratos tiene una interrupción porque enciende y apaga, usted modela eso y lo hace por tramos. Probablemente no lo va a poder hacer por la línea integral en todo el tiempo, pero sí mientras el bombeo está encendido, determinar a qué horas rebalsa. Cuando apaga el bombeo, más bien la curva de vaciado cambia.
Entonces puede estimar a qué horas se va al piso para predecir más o menos a qué horas va a tener que volver a arrancar el equipo de bombeo. De acuerdo. Okay. Uh-huh. Ok. Esto ustedes están... Perdón, profe. Sí. Una dudilla, pero vamos, antes de entrar acá, de la tarea que tenemos pendiente. Uh-huh. Usted nos dice que escojamos ahí un acueducto. Una zona. Sí, una zona, sí. Pues yo lo tomé como uno de los acueductos. Sí, como una de las manchas grandes que están ahí de colores de los shapes. Ok, pero no tenemos la población, tenemos usuarios. Y no tenemos el dato del hacinamiento. No. Sí tienen los shapes del INEC con las viviendas. Ah, exacto, con viviendas, pero la dotación es por persona, ¿no? Sí. Y entonces buscamos un dato externo de la cantidad de personas por vivienda promedio, o ese dato. Sí. En la zona, digamos, si usted va a coger, como quien dice, digamos, coge Guadalupe, por ejemplo, por decir algo. Uh-huh. Entonces usted sabe que el sistema de Guadalupe cae un pedazo en Guadalupe, otro pedazo tiene Moravia y así. Busca el de Guadalupe y usa ese y lo justifica porque usó uno o el otro. Al final, lo más importante es tener un buen número, una buena estimación, a no tener nada. Ok. Sí, pues Profesor, tenía dudas de si estaba en algún lado en la tarea, en el enunciado, pero no, probablemente va a tener que ir a las tablas ahí o al Instituto de Poblaciones ahí de la U o el INEC. Profesor, Uh-huh. Una pregunta, digamos, con respecto a lo que acaba de decir Jake. Digamos, en el caso de que usted escoge el sistema, ¿verdad? Y exactamente el sistema le da una parte, no sé, por decir algo, que usted escogió pozos, y además usted, cuando está haciendo la delimitación del sistema, le aparece que una parte le queda en Pozos de Santana y otra parte le queda en San Rafael de la Juela, por decir algo. Digamos, ¿qué hace usted con esa parte de San Rafael de la Juela? ¿También la suma para calcular la población? Claro. Ok. Sí, lo que sí no va a poder hacer es como poner la dotación independiente. Calcula una promedio o alguna cosa así. Ok. Sí. Listo. Gracias, profesor. Ok, entonces, repaso, esto es conocido de todos, lo que vamos a tratar de hacer repaso de tuberías simples, calibración y modelación de tuberías simples, esta parte se nos queda para el jueves. Tuberías en serie en paralelo, tal vez no me dé tiempo, el problema de los 3 tanques se lo saben, voy a tratar de, si no, les dejo un video. Líneas de conducción e impulsión, esto es un tubo, si lo vamos a ver, accesorios en tuberías de conducción, probablemente no, tanques y válvulas de control no me va a dar tiempo, y solución de problemas de tubería simple, sí, eso lo vamos a hacer. Tal vez estos 3 me va a quedar como para después, pero hay más tiempo en el curso porque son parte de las investigaciones de ustedes. Hay que recordar que las propiedades de los fluidos intervienen, ¿verdad? La temperatura es importante porque la viscosidad, la densidad y otras características del agua, que es lo que estamos tratando aquí, varía. Por suerte nosotros no tenemos temperaturas de congelación ni calores excesivos, entonces vamos a utilizar la densidad y la viscosidad cinemática como un valor fijo sin preocuparnos mucho. Temperatura a 15 grados Celsius. Ok. ¿Qué más? La viscosidad de los fluidos, vamos a utilizar la cinemática que está en metros cuadrados segundo. Básicamente eso era lo que hay que recordar, que es importante para los cálculos que vienen. Las clasificaciones de los flujos, podemos tener flujo uniforme o flujo no uniforme. Podemos tener variabilidad con respecto al tiempo, o sea, flujo permanente y flujo no permanente. Régimen turbulento, transición y laminar. También tenemos variabilidad con las dimensiones, unidimensional, bidimensional o tridimensional. Y la compresibilidad del fluido, incompresible y compresible. Bueno, estamos trabajando con agua, el flujo lo vamos a suponer compresible e incompresible. Como vamos a trabajar en tuberías, el flujo es unidimensional. Sabemos que internamente dentro de la tubería el flujo turbulento va haciendo torbellinos y
y en algún momento tiene velocidades al contrario y en todas direcciones, pero vamos a analizar solamente la línea de corriente. Vamos a trabajar básicamente con flujo turbulento, porque el agua es difícil que no esté en flujo turbulento. Hay situaciones, muy pocas situaciones donde no hay flujo turbulento. Con respecto al tiempo, el flujo permanente y flujo no permanente, vamos a trabajar solamente con flujo permanente, a pesar de que en el análisis a lo largo del día el flujo es no permanente, pero los cambios son tan graduales que para una tubería en el punto que la estamos analizando, esa foto la vamos a analizar como flujo permanente, a no ser que haya que tomar en cuenta golpe de ariete. Y con respecto al espacio, vamos a decir que el flujo es uniforme. En los ríos no es tan uniforme porque van entrando afluentes, pero en la tubería, digamos que vamos a analizar un tubo simple, entonces el flujo uniforme. Entonces, solo eso vamos a tomar en cuenta. Hay que recordar el número de Reynolds, que es el número que se usa para caracterizar el régimen del flujo. Sir Osborne Reynolds en 1883, ¿verdad?, hizo aquel experimento de la tinta y los tubitos y se encontró que el número Reynolds, que es la relación entre las fuerzas inerciales, entre las fuerzas viscosas, inerciales entre viscosas. Entonces, entre más inercial sea, más turbulento es el flujo. Entonces, densidad por la velocidad característica, en este caso la velocidad, entre el diámetro, entre la longitud característica, que en una tubería es el diámetro, dividido entre la viscosidad dinámica. Pero si yo divido la viscosidad dinámica entre ρ, obtengo la viscosidad cinemática. Puedo utilizar la otra ecuación, si la recuerdan. ¿Qué más? Bueno, el flujo era laminar si el número de Reynolds era por debajo de 1300. Hay gente que dice 2000, no es tan importante. El flujo de transición de 2300 a 4000, o sea que el flujo no es ni laminar ni turbulento, sino que a ratos es uno y a ratos es otro. Es el peor caso, digamos. Y el flujo turbulento para números de Reynolds mayores a 4000. Ok. Esta es una tabla que les puse para que vean cómo se comporta el agua a diferentes velocidades y con diferentes diámetros. La velocidad que utilicé aquí es la velocidad mínima de diseño y la velocidad máxima de diseño en tuberías, digamos. Según la norma, 5,5 metros por segundo hasta 3 metros por segundo en 0.5 pulgadas, o sea, 12.5 milímetros. Con esta velocidad, el número de Reynolds da 6.241. Turbulento, apenas, pero es turbulento. Y con el mismo tubo a 3 metros por segundo da 37.388 turbulento. Ven que ninguna que no sea turbulento. Aquí les hice una tabla para cuánta es la velocidad que debería tener el flujo dependiendo del diámetro, para llegar a ser turbulento, o el caudal que sería. Entonces, en una pajilla media, que son las que usan en las casas, la velocidad tiene que ser 0.169 metros por segundo, o sea, 0.021 litros por segundo. Esto es como el caudal de una fuga en el inodoro, digamos. Entonces, podría en la noche haber flujo laminar en una casa con una fuguilla de esas que para poder detectar hay que echar ceniza de cigarro. No es para que fumen, ¿verdad? Talcos en el agua para ver si se mueven. Ok. Entonces, con nosotros aquí, por eso les decía, vamos a hacer flujo turbulento siempre. Ahora, ¿por qué hay que recordar el número de Reynolds entonces? Porque desgraciadamente las pérdidas dependen de la fuerza inercial, o sea, del número de Reynolds. Simplemente un repaso de la ecuación de Euler para flujo perfecto. Decía que el gradiente, o en habla, el gradiente del campo gravitacional o potencial más el gradiente del campo de presiones entre la densidad más el campo de energías cinéticas o de velocidades, el gradiente de esto, o sea, el cambio en X, Y, Z, de eso tiene que ser igual a omega cruz V, o sea, el componente rotacional de la aceleración, más el cambio de la velocidad con respecto al tiempo.
¿ok? Eso era la ecuación de Euler. Pero en el caso de las líneas de corriente, si el agua va siguiendo un tubo, no hay componente rotacional, ¿verdad? Por lo menos lo vamos a despreciar. Y el cambio de velocidad con respecto al tiempo depende de si el flujo es permanente o no. Y dijimos que íbamos a hacer el caso de tomarle una foto en un momento dado, entonces el flujo va a ser permanente. O sea que todo esto de la parte derecha va a ser cero. ¿Qué significa? Que el gradiente de potencial, presiones y velocidades tiene que ser igual a cero. Y este potencial el potencial de fuerza gravitacional, de presiones, y el de energía cinética es energía, todos son energías. O sea que el gradiente de energías a lo largo de esta distancia tiene que ser igual a cero. ¿Eso qué significa? Que la energía es constante de un punto a otro a lo largo de la línea de corriente. Eso era importante porque de ahí viene la ecuación de Bernoulli. Entonces, la energía, que es el componente de energía potencial más el componente de energía de presión más el componente de energía cinética, tiene que ser igual a una constante. Vean que estamos en flujo perfecto, que no hay pérdidas. Si recordábamos aquello de que el cambio del potencial gravitacional, ¿verdad? Es el campo de fuerza gravitacional es menos G en la dirección Z, y en X y Y no tenemos gravitación, ¿verdad? Entonces solamente tenemos que este componente potencial solo depende de G. Entonces si derivamos el campo con respecto a Z, tenemos que esto es igual a G. Entonces nos queda que si más bien integro para obtener este valor, este componente de energía potencial es igual a G por Z, más una constante de integración, ¿verdad? Entonces nos queda la ecuación esta de flujo perfecto de Euler, nos queda como que el campo gravitacional por la altura más la presión entre la densidad más la velocidad al cuadrado entre 2G, componente de presión, componente potencial y componente cinético, es igual a una constante. ¿Ok? Y esto es lo que conocíamos como la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que si dividíamos esto entre G, para que me quede rho G, que es gamma, y aquí este 2 lo divido entre G, me queda la ecuación, la famosa ecuación de Bernoulli para flujo ideal en una línea de corriente. Pero ¿qué pasa en un tubo? Desgraciadamente, si ustedes recuerdan, aquí en las paredes del tubo hay un principio de no deslizamiento, o sea, el flujo aquí tiene velocidad cero, por lo tanto la energía aquí es cero, y aquí en el centro de la energía cinética, aquí en el centro las velocidades son máximas, entonces la energía cinética es mucho más alta. Y entonces cada una de estas líneas de corriente dentro de un tubo de corriente, todas tienen un potencial de energía diferente. Entonces la ecuación de la línea de corriente no funciona exactamente para los tubos de corriente, y una tubería no es una línea, sino que es un tubo, y entonces hay que hacer una corrección, y la corrección era aquellos factores de alfa y beta. Alfa para corregir la energía cinética y beta para corregir la velocidad angular debido al cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como estamos en flujo permanente, beta no juega. Entonces, ok. Para analizar la presión, vamos a suponer que la presión es igual en toda la cara, entonces la presión sí se comporta igual en todo el tubo de corriente. Y la elevación, las diferencias de elevación son muy pequeñas en un tubo, entonces tampoco las vamos a considerar. En el análisis solo nos vamos a meter con la energía cinética. Entonces, la energía cinética es un medio de la velocidad por la diferencial de la masa, ¿se acuerdan? El teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad? Que vamos a trabajar con pedacitos de masa. Esta es la energía cinética de una partícula. Si dividimos la energía cinética entre el peso, entonces nos queda que V al cuadrado entre G es la cantidad de energía cinética entre el peso. Y el caudal está dado por
un dQ que es igual a V de A, entonces sabemos que el caudal de peso sería gamma por dQ, o sea, gamma V de A. ¿Y eso que nos permite calcular? Calcular el caudal de peso, o sea, la cantidad de peso que corre en el tiempo, que sería gamma de Q, sería igual a gamma V de A. Aquí tengo que energía entre peso y peso entre tiempo, tengo energía entre tiempo. Ese sería el flujo de energía, que es lo que me interesa a mí calcular. El flujo de energía sería V al cuadrado entre 2G multiplicado por gamma V de A. O sea, un medio de 2G por gamma V a la 3 de A. Para una partícula cualquiera dentro del tubo. Este sería el flujo de energía de las partículas. Para obtener la energía total, el flujo de energía total, hago la integración en todo el área. O sea, la energía entre tiempo sería igual a la integral doble, o sea, la integral de toda el área de esto. Un medio entre G, gamma, V cuadrado, V a la 3 por un dA. Y para poder hacer esta integral, vamos a definir aquella constante K, que era la velocidad entre la velocidad promedio, de forma que V es igual a K por la velocidad promedio. Si sustituyo este V de acá, me queda, y sacando las cosas que son constantes como gamma y 2G, me queda que el flujo de energía es igual a gamma entre 2G por la integral de la K por V de la 3 por un dA. Como esta V de la 3 ya es una constante, la puedo sacar también y me queda que el flujo de energía es igual a gamma por V entre 2G por la integral del área de K a la 3 de A. Si definimos un coeficiente alfa, que sería 1 entre A por la integral de todo el área de K a la 3 de A, que lo llamamos coeficiente de Coriolis, esta ecuación queda muy bonita. Si lo sustituimos esto aquí, porque lo volví a copiar, entonces me queda que alfa por A entre 2G por gamma V a la 3, y al final, cancelando todo, me queda que el flujo de energía es igual a alfa por V al cuadrado entre 2G, que era el mismo valor de la energía cinética, pero esta vez afectada por un alfa. ¿Esto qué significa? Que la energía cinética en un tubo de corriente no es la energía cinética V al cuadrado entre 2G, sino tenemos que multiplicarla por un factor de corrección alfa, que depende de la forma de la distribución de velocidades, básicamente dada por esta ecuación. ¿Y qué pasa? Cuando los flujos, son laminares, este alfa anda 1,5, 2, valores así. Y en flujo turbulento, este alfa anda entre 1.1, 1.2, 1.01. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Bernoulli ya para un tubo de corriente nos quedaría como Z más P entre gamma más alfa por O al cuadrado entre 2G. Y aquí se toma en cuenta que no estoy analizando solo una línea de corriente, sino la integral de todas las líneas de corriente, el efecto de las que están muy cerca, que tienen velocidad muy baja, y el efecto de las que están muy adentro, que tienen velocidad muy alta. Cuando las velocidades son muy parecidas, o sea que las son muy promedio, obviamente este valor de alfa tiende a dar 1. Pero si hay velocidades muy altas en el centro, este valor tiende a ser mucho más grande, como hasta 2. Ok, entonces ahí está el coeficiente Coriolis, se los volví a escribir para que lo recuerden. ¿Por qué estoy hablando del coeficiente Coriolis? Porque en este nivel, cuando ustedes comienzan a hacer análisis de caudales y velocidades y diseño, tienen que tomar en cuenta la distribución de velocidades en algunas circunstancias, en otras no. Entonces, qué sé yo, para analizar medidores de caudal o medidores de presión es importante tomar en cuenta que la distribución de velocidades no es constante. Entonces, en flujo laminar, ¿verdad? La curva es como así, como una parábola, y en flujo turbulento es más bien como achatada. Por eso, entonces, con la distribución, cuando el flujo es laminar, la distribución es parabólica y alfa tiene 2 de valor. Y en el flujo turbulento puede ser de 1.05 a 1.1. Y también aplica lo mismo para canales, pero simplemente lo puse porque sí. No sé si tienen preguntas de esto.
Entonces, al final, la ecuación de Bernoulli nos queda como que el Z a la entrada más la presión a la entrada entre gamma más el alfa de entrada por la velocidad de entrada al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a la altura de salida, ¿verdad? Esta, más la presión de salida entre gamma más el alfa de salida, porque no necesariamente la distribución de velocidades aquí y acá son iguales, y un componente de pérdidas, y aquí ahora ya estamos hablando de flujo real porque hay un componente de pérdidas. Entonces aquí les dejé esta gráfica para que recordemos cómo es que se comporta las líneas de energía. La altura HT involucra las pérdidas de energía y contiene las pérdidas por fricción y las pérdidas locales en un tramo de tubería. Ahora, cuando yo digo tramo de tubería, no necesariamente tiene que ser recto, ¿verdad? Aquí está como más grandecito por aquello. La línea moradita es la carga total, o sea, como la estática cuando el sistema no tiene flujo. ¿Okay? La línea verde es la línea de energía total. No, pero la línea de energía, lo que contempla la elevación o la carga potencial, la carga de presión y la carga de velocidad. A la entrada y a la salida tiene valores diferentes. La línea esta representa la línea piezométrica, que es la que nos interesa a nosotros para determinar la presión que hay en un punto. La presión sería la diferencia entre este y este punto a lo largo de la tubería. Y último, la línea de la tubería, la línea física, ¿verdad? O la topográfica de la tubería. Ok, esto es importante que lo recordemos. Ok, ya como vimos acá en esta gráfica, entonces la energía total en un tramo de tubería está conformada por los tres componentes que dijimos, más una cantidad de energía que se pierde, ya sea por fricción o por cambios de dirección o de velocidad. Entonces, las pérdidas de energía en un tramo se pueden descomponer en dos tipos, ¿verdad? Las pérdidas locales, o que yo llamo menores, aunque a veces no son tan menores. O sea, me tienen que disculpar porque yo tengo este defecto, les digo menores, y no es tal. ¿A qué se deben las pérdidas locales? A cambios de velocidad, básicamente. A la entrada a la tubería, las salidas de las tuberías, las entradas o pasos por accesorios y orificios, porque hay cambios de velocidad, ensanchamientos o contracciones, cambios de dirección, obstrucciones, no sé, accesorios, ya, ok. Y las pérdidas por fricción, que yo llamo mayores porque son más grandes, porque hay más longitud de tubería que accesorios casi siempre, y se deben a la fricción del fluido con las paredes del conducto. Esto, digamos, es el componente laminar, y la fricción debido a fuerzas viscosas en el fluido, y también se deben a cuando el fluido tiene mucha energía, ¿cómo se llama? Inerciales, muchas fuerzas inerciales, los choques entre los paquetes, los que van y los que vienen, y las turbulencias y los torbellinos hacen que aumente, y las pérdidas, o sea, ese es el componente número Reynolds. Vamos a definir las pérdidas totales como unas pérdidas por fricción más unas pérdidas locales a lo largo del tramo. Ok. ¿Cómo se calculaban las pérdidas por fricción? La ecuación exacta, hasta este momento, digamos, en la que se considera como la base racional, porque tiene todos los componentes teóricos del comportamiento de las pérdidas, es la ecuación de Darcy y Weisbach, que tiene una historia larga ahí, ¿verdad? Muchos participaron en esto, pero al final que dice que las pérdidas por fricción se deben a un factor de fricción multiplicado por la longitud de la tubería, por la velocidad del flujo al cuadrado, entre el diámetro de la tubería y entre 2G. El asunto es que
el factor de fricción mucho tiempo se creyó que era fijo y era una característica del tubo, pero no es característica solamente del tubo, es característica de otras cosas más, no es explícita. Entonces va a depender del número de Reynolds, o sea, de la relación de las fuerzas inerciales y viscosas, del diámetro de la tubería, de la rugosidad. En este caso, la rugosidad absoluta de la tubería, pero muchas veces en los libros se ve la rugosidad relativa. Y para peores, Reynolds también depende de la velocidad, que también depende de F y depende del diámetro, o sea que estamos entrapados ahí con el valor del factor de fricción. Coolbrook y White salieron con esta ecuación que se basa en los trabajos de von Karman y Prandtl, que dice que 1 entre la raíz de F es igual a menos 2 veces el logaritmo de KS, que es la rugosidad, entre 3.7 veces el diámetro más 2.51 entre Reynolds, raíz de F. Y vean que aquí quedó raíz de F y aquí está raíz de F. Obviamente esta ecuación solamente se puede resolver por tanteos y por algún método como un punto fijo o iteraciones. Ok, como esta ecuación es tan fea, antes que no había computadoras, se inventaron un poco de ecuaciones aproximadas para encontrarla más fácil o métodos gráficos. Okay, pero ahora con las calculadoras ya no hay excusa, ya se puede calcular. Ok. Sí, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer eso. La ecuación de pérdidas locales. Las pérdidas locales se pueden estimar como un factor de la energía cinética. O sea, depende de la velocidad al cuadrado entre 2G, que es la componente cinética de la energía. Y decíamos que las pérdidas locales, eso es una L, es igual a un coeficiente K o KL, que depende de el tipo de accesorio que produce el cambio de energía cinética. O la podemos poner en términos de caudal, acordándonos de que velocidad es caudal entre área, y entonces queda una ecuación así un poco extraña. Okay. A mí me gusta la 8, no la 9. Okay. Este coeficiente de pérdidas locales depende del tipo accesorio y del efecto que tenga en el flujo, ¿verdad? Acelerarlo angularmente o contraerlo para que aumente la velocidad o expandirse para que baje la velocidad. Sí. Y el valor usualmente lo tomamos de tablas. Ustedes deben tener ahí, si no las pongo en el... no las puse en la presentación porque creo que ya ustedes tienen tablitas, o si no, yo les voy a subir algunas ahí. Okay. Para cada uno de los tipos de accesorios. Yo preferiría que la suba porque no tengo ninguna, profe. No tiene. Ok. Sí, digamos, aquí las que usamos más son las de los libros conocidos como el Sotelo y aquí tengo bueno, voy a ver si... Deme un momento. Ya ahorita les muestro una, voy a buscarlas por acá. En este libro hay unas bonitas. Vamos a ver. Voy a tener que buscarla en el índice, no las tengo marcadas. Bueno, no voy a perder el tiempo. Se las voy a buscar y se las pongo ahí. Pero digamos, por ejemplo, a la entrada de una tubería, de un tanque a una tubería, la K es 1. A la salida de una tubería a un tanque, el K es 0.5 y así, dependiendo de los tipos de accesorio. Una válvula de compuerta anda por 0.8 si está media abierta, media mal abierta, digamos. Un codo 0.25, dependiendo de la forma, si es de 90, 745, y también depende del diámetro.
Entonces ahí les voy a pasar unas tablas que tengo por ahí del curso de fluidos. Sí, y no, hey, listo, lo pueden buscar en internet también. Hay mucha información. Ok. ¿Para qué nos sirve entonces saber el tema de pérdidas? Resulta que las pérdidas son necesarias, o sea, o conocer de pérdidas son necesarias para poder hacer 4 tipos de cálculos que provienen de la pérdida de energía. Por ejemplo, cuando calculamos cuánto caudal pasa por una tubería, que es el primer tipo que está ahí, comprobación de diseño, determinar el caudal a partir de conocer el diámetro, la rugosidad, la altura topográfica disponible, la sumatoria de todos los accesorios, la K de todos los accesorios, la gravedad y la longitud de la tubería, yo podría determinar el caudal. ¿Por qué? Porque si el caudal que puede pasar máximo es el que produce la pérdida máxima, y la pérdida máxima es la altura H. Entonces, toda la topográfica H va a ser consumida por las pérdidas locales, y las pérdidas locales van a depender del caudal, que sería el máximo. Entonces, calculando cuántos son las pérdidas, yo podría determinar el caudal. Eso es uno de los problemas típicos que se pueden resolver con pérdidas. Después, el otro problema típico es calcular la potencia de un equipo de bombeo, o calcular cuánta energía se va a perder para unas circunstancias. Digamos, cuánta H voy a necesitar bombear para un tubo de un diámetro dado, un coeficiente de rugosidad dado, un caudal que quiero bombear, la sumatoria de todos los accesorios y la longitud de la tubería. Ese sería el tipo 2. Diseñar tubería, obviamente eso se prever el futuro. Yo conociendo el caudal que quiero pasar, la altura que quiero gastar en topográfica, los coeficientes locales, la longitud de la tubería, yo podría determinar cuál es el diámetro óptimo para que pase ese caudal. Y por último, calibrar tubería. Esto es importante porque para la parte de modelación y para la parte de optimización de sistemas es casi siempre necesario conocer cuáles son los factores de fricción o el coeficiente de rugosidad o cualquier otro, el de Hessing-Williams, a partir de datos que yo puedo ir al campo. Si yo mido el caudal y mido la caída de presión y mido la longitud de la tubería y el diámetro, yo podría estimar entonces hasta qué tipo de tubería podría ser el que está ahí. Entonces son los 4 tipos y los vamos a usar a lo largo del curso. Tal vez este de calibrar tubería es importantísimo, pareciera como que no tiene gracia, pero sí es muy bueno. Ok. Ok, ¿cómo hacemos para resolver estos problemas? Hay unos cuantos como el primero, que lo vamos a resolver utilizando la ecuación de Colbert-White y la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Por qué uso esas dos? Podríamos resolverlos utilizando otras ecuaciones aproximadas, pero antes tenía validez, digamos, decir voy a usar Hessing-Williams, pero ahora ya no hace tanta falta. Y vamos a ver algunas características, tal vez la próxima lección, de por qué sí y por qué no usar Hessing-Williams o alguna ecuación aproximada, dependiendo de la aplicación. Ok. Entonces, si recordamos que la ecuación de Darcy-Weisbach decía que las pérdidas es igual a F por LU al cuadrado entre D2G, yo podría despejar aquí F y decir que más bien pasar todo esto a multiplicar allá, que la F es 2 veces G por el diámetro por las pérdidas entre la longitud y la velocidad al cuadrado. Si le saco raíz a esto, me queda raíz de toda esta cosa. Y si lo divido 1 entre raíz de F, me queda como al revés, le doy vuelta, ¿verdad? Me queda el raíz de LU al cuadrado entre 2G de HF. Este valor de acá es el lado izquierdo de la ecuación de Colbert-White. O sea que si pongo esto al lado izquierdo de la ecuación de Colbert-White, aquí, ¿verdad? Esta es la ecuación de Colbert-White. Me queda que
Bueno, saqué la V, aquí dice trampa. V por raíz de L entre raíz de 2G de HF. Lo separé para que se vea como un poquito más ordenado. Esto tiene que ser igual al segundo componente, que queda en términos de raíz de F. Aquí lo ven. Pero aquí también puedo sustituir más bien este otro valor, que es raíz de F. Y lo sustituyo acá, y entonces me queda una ecuación en la cual puedo calcular pérdidas, pero no necesito la F, porque no es que la cancelé este lado, cancelé esta otra. Y también puedo recordar que Reynolds es igual a velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Entonces, reordenando todo eso y despejando la velocidad, me queda una ecuación para la velocidad del flujo en la tubería que depende de el diámetro, las pérdidas, la longitud de la tubería, la rugosidad, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, las pérdidas, el diámetro. O sea, no sé si lo ven. Es una ecuación un poco monstruosa, pero es muy útil para poder calcular el diseño y para diseñar tuberías y para comprobar diseños. No sé cómo, por ahí le pusieron un nombre, pero esta es una ecuación que se desarrolla en el libro de Saldariaga, para aquellos que la quieran ver. ¿Ok? Como en esta ecuación ya no está la F por ningún lado. Sí, señor. También si sustituye la velocidad, digamos, en términos del caudal y el área, es muy útil como para ver, digamos, cuánto caudal pasa. Exactamente. Yo podría decir Q entre A, ¿verdad? Es esto. Ok, ahorita vamos a hacer entonces la comprobación de diseño. Tengo 2 de los problemas, de los 4 aquellos que vimos. 2 se pueden resolver utilizando esta ecuación y no necesariamente la ecuación ni de Darcy ni la ecuación de Coolbrook, porque son muy pesadas. En cambio, esta ecuación es determinística. Aquí me da la velocidad, si yo sé las pérdidas, si sé el diámetro y si sé la longitud del tubo. Ven que eso es todo lo que necesito, y el coeficiente de rugosidad. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Para comprobar diseño, o mejor dicho, determinar el caudal, como dijo Roy, que pasa por un tubo, yo lo que voy a decir es, voy a asumir unas pérdidas, porque yo no sé cuántas son las pérdidas por fricción. Recuerde que yo tengo una altura total desde un punto hasta el otro de la tubería. Pero voy a asumir un HF y calculo una velocidad. Con esa velocidad ya puedo calcular las pérdidas locales que se calculan conociendo la velocidad y la K. ¿Ok? Y puedo luego decir, ok, las pérdidas que yo calculé no son porque le tengo que restar las locales. Y vuelvo a iterar con las nuevas pérdidas por fricción y lo repito hasta que converjan. ¿Qué va a converger? Las pérdidas totales, que es la suma de estas más estas, tienen que dar el valor total de la energía disponible topográfica. En el caso de diseñar una tubería, más bien se usa lo mismo, pero en este caso yo me doy un diámetro inicial. Con ese diámetro inicial asumo igual un HF y con esta ecuación tengo el diámetro y el HF, calculo la velocidad. Con la velocidad calculo el caudal y con la caudal vuelvo a calcular las pérdidas locales. ¿Qué hago con las pérdidas locales? Ajusto las pérdidas por fricción de nuevo, porque estas dos sumadas tienen que dar el H total. Y cuando calculo el Q, digo, ¿pasa el agua que necesito que pase? Si pasa, ok, ya encontré la solución. Y si no pasa, entonces tengo que ajustar el diámetro, hacerlo más grande y ahí seguir subiendo. Yo en realidad no lo hago por ir subiendo, sino que lo hago por el método de la bisección, que me encanta. Siempre uso o bisección o punto fijo y todo lo hago con una hojilla Excel y ahora lo vamos a ver. Entonces aquí se tiene que repetir el algoritmo hasta que Q se cumpla, o sea que el caudal pase por el tubo y además que las pérdidas totales sumen el total de la topográfica. Ok, entonces les voy a hacer una muestra acá. Estas hojas electrónicas yo se las puse ahí por aquellos que los quieran revisar el método. Tal vez si necesitan, por ahí les voy a dar una
un videillo donde yo hice un ejercicio de estos a paso así para los de grado. Ok. Dice así, vamos a comprobar el diseño de una tubería simple. Determine el caudal máximo que se puede transportar la línea de conducción de Orosi desde el embalse hasta el túnel de la Carpintera. Estamos hablando que es un montón de distancia. Entonces es por gravedad, ¿ok? Desde el embalse hasta el túnel. El diámetro efectivo de la tubería es 1050 milímetros. Les digo efectivo porque hay tramos que es de 900 y hay tramos de 1100, ¿ok? Más o menos yo hice un cálculo de que el diámetro equivalente anda por 1050, pero deberíamos haberlo hecho mejor y más adelante lo podemos hacer cuando repasemos el módulo de caudal. Ok. El material de la tubería es acero soldado con un coeficiente de rugosidad de 0.046 milímetros. Y todos los accesorios, la entrada, la salida, los codos, las uniones, las válvulas y el montón de cambios de dirección y toda la cosa, ¿verdad? Y etcétera, da un gran total de coeficiente de pérdidas igual a 25. Ok, vamos a suponer que el agua está a 20 grados. ¿Qué significa eso? Que la densidad la vamos a poner en 1000 y el coeficiente de viscosidad cinemática va a ser unos James Bond por 10 a la menos 6, 1.007 por 10 a la menos 6. Que ya les dije cómo acordarse del valor, ¿verdad? La elevación del embalse está en la 1570 y la elevación del túnel está en la 1490, 80 metros de diferencia, y la longitud más o menos es 23.778 metros. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? El método dice que vamos a necesitar algunos datos. Necesito la topográfica total, ¿verdad? Que sería la 1570 menos 1490. El KS, que aquí está en milímetros, lo voy a pasar a metros para que todo esté congruente. El KM es 25 y aquí tengo la viscosidad cinemática 1.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Primero digo, voy a decir que toda esta altura son pérdidas por fricción. Con estas pérdidas por fricción utilizo la ecuación aquella para obtener una velocidad. Con esa velocidad calculo las pérdidas locales. Con las pérdidas locales calculo la nueva iteración, porque sería los 80, que es la topográfica total, menos las pérdidas locales. Eso sería la siguiente iteración. Y determino por ahí cuánto es el valor del caudal. Pero no hace falta determinar el caudal, lo puedo determinar hasta el final. ¿Cuándo paro de hacer las iteraciones? Cuando el valor de las pérdidas por fricción sean iguales entre una iteración y otra. Entonces aquí les puse una tablita con el cálculo y se los voy a explicar así rápidamente, porque es muy simple. En la primera iteración yo digo las pérdidas por fricción son 80, o sea, toda la topográfica. Eso no puede ser, porque hay pérdidas locales, pero así empezamos. Con estos 80 y la ecuación aquella, Big Mama, que dice los muchachos, obtenemos una velocidad de 2.46 utilizando aquella ecuación. Con 2.46 calculo las pérdidas locales, que me da 7.73. ¿Qué significa? De que no puede ser 80, porque tengo que quitarle estos 7.73, o sea que la siguiente iteración tiene que ser los 80, pero no estos 80, sino estos 80, menos los 7.73 me da 72.26, y el caudal que pasaría es 2.133 metros cúbicos. Vuelvo a iterar, pero ahora con este valor de acá, y aquella ecuación me da que la velocidad es 2.33, como con 2.23 me da que las pérdidas locales es 6.95, por lo tanto la siguiente iteración sería 80 menos 6.9549 a 73.04, y ese sería el caudal. Vuelvo a iterar con este valor acá, y vean que después de unas cuantas, ya en la sexta, este valor y este son iguales, ya podríamos haber parado. El caudal es 2033 litros por segundo. No sé si queda claro. Es fácil de programar porque
A pesar de que la ecuación es horrorosa, la mete en una calculadora y ya. O la mete en una hoja electrónica. Esta hoja electrónica, esta que está aquí, por ahí la tienen ya hecha, por si les interesa. Okay. No sé si hay preguntas acá de cómo es el método. Valdría la pena que ustedes, con lo que recuerdan de la ecuación de Ising-Williams, vuelvan a calcular esto. Va a dar algunas pequeñas diferencias. Profe, ¿qué tolerancia es aceptable en este método? En las iteraciones. De ahí es que como lo hace una hoja electrónica, yo le jalo así 100 veces para abajo y ya, no me preocupo en la tolerancia. Entonces yo sé que, vea que aquí estos al cuarto dígito ya están iguales, yo pararía ahí. Es más, yo hubiera parado aquí, ¿verdad? Porque este valor de aquí, ya en este decimal, ya estamos muy cerca, ¿verdad? Vale la pena. Entonces, 2 decimales, 3 decimales, y es suficiente, pero como no importa, con la computadora no importa, porque en realidad es eso, ¿verdad? Simplemente uno hizo la primera fila y jaló todo para abajo. Pero ven que es bien fácil, y aquí estamos usando la ecuación imposible, pero es que estamos en otra época, ¿verdad? Estamos en la época de las computadoras. Ok. Ahora, el asunto es que tenemos que diseñar una tubería. Vean que esto es otro método, es otra de las cosas que se pueden hacer. La tubería que va desde una toma hasta una planta con los siguientes datos. El caudal de diseño es 200 litros por segundo. La longitud de la tubería es 450 metros. La altura entre el uno y otro son 8 metros. La tubería es de hierro dúctil con un coeficiente de rugosidad de 0.25 milímetros. Y asumamos que hay 2.5 de coeficiente de pérdida locales. Entonces, aquí hay dos opciones. Históricamente, uno lo que hacía era que hacía Ising-Williams y despejaba la D y ya se iba con eso. Eso está bien porque los valores van a dar muy cerca, pero yo les recomiendo que mejor lo hagamos bien, porque si Ising-Williams en algunos momentos miente mucho para arriba, y si miente para arriba y ustedes entierran un tubo carísimo, no tiene sentido, es mejor revisar. Y esto no cuesta nada. O más bien se pueden equivocar para abajo. Entonces, tenemos dos opciones. Una es obtener el diámetro exacto y otra es el obtener el mejor diámetro comercial. Entonces, un método, vamos iterando entre diámetros ahí, el que caiga. Y como yo uso disección, entonces empiezo en 2 diámetros y encuentro la mitad, voy a encontrar un número muy raro. ¿Okay? Pero el diámetro comercial, ustedes tienen que tener una lista de los tubos que venden y los diámetros reales internos de la tubería, y prueban con uno. Si no cabe el agua por ese tubo, se pasan al que sigue más grande. Si no cabe ahí, se pasan al que sigue más grande, y se pasan al que sigue más grande, y cuando ya el agua pasa y las energías se estabilizaron, ya encontraron el diámetro del tubo. Esas son las dos posibilidades. Okay. Profesor. Okay. Sí. Y una pregunta, digamos, y puede pasar que uno que el cálculo evidentemente esté malo y usted meta un tubo tan grande que más bien le funcione a canal abierto. ¿Puede pasar eso? Vieras que pasa todo el tiempo. Sí, me preguntó lo que no quería contarles, porque ahora hay un chiste ahora más adelante. Pues está bien. Okay. Aquí les hice un cuadrito con la explicación para que vean cómo es el método, pero por ahí está la hoja electrónica también para que la inspeccionen. Aquí nada más voy a decirles cómo es que funcionó esto. Digamos que tengo el caudal de diseño, aquí lo puse, se me olvidó poner las unidades, está en metros cúbicos por segundo. La longitud en metros, la altura topográfica entre un punto y otro 8 metros. El diámetro mínimo que quiero analizar y el diámetro máximo. ¿Por qué este diámetro de mínimo? Porque yo quiero utilizar el método de la bisección. Entonces yo voy a decir, bueno, el más pequeñillo, yo voy a calcular ahí. Y ahí, vean que estoy poniendo aquí un tubo de 1 pulgada y estoy poniendo aquí uno de 500 milímetros, ¿verdad? 20 pulgadas. Ok. Entonces,
un tubo de 200, yo tengo que tener ahí la sensación de por dónde va a andar. Entonces, con estos dos. Si me da mucho miedo, ya pongo aquí un tubo de una pajilla y aquí pongo 2 metros de diámetro y el algoritmo funciona igual. No importa, pero converge más rápido si ustedes ponen dos valores superior e inferior más decentes. Ok, en este caso yo puse que 1 pulgada a 20. Y vamos a empezar así el algoritmo. Pongo el límite superior y pongo el límite inferior, lo sumo y lo divido entre 2 y obtengo el punto medio. ¿Ok? Y analizo este punto medio. Con este punto medio de diámetro utilizo aquella ecuación, Big Mama, con esta altura, que es la altura inicial, ¿verdad? Los 8 metros, y obtengo esta velocidad. Vean que para la ecuación yo tengo que entrar con un diámetro y con una altura. Y los otros valores, el KS, el KL y todos aquellos, pero son constantes. El que sí puede variar es este y el diámetro. Obtengo una velocidad. Con la velocidad calculo las pérdidas locales y además con esta velocidad y el área sería el área de este tubo, ¿verdad? De 0.26, que es la mitad entre estos dos. ¿Ok? Y esta velocidad por el área de este tubo me da que es 0.1159, o sea, 116 litros por segundo. Como el caudal es 200 litros por segundo, no pasa. ¿Qué tengo que hacer? Coger para arriba. Entonces, como no pasa, el chiquitillo, ¿verdad? Se me tiene que convertir, o sea, de aquí a aquí no me sirve. Entonces, me cambio y busco entre estos dos. O sea que ahora este valor de aquí es el más de abajo y este valor sigue siendo el de arriba. Encuentro la mitad. Con este valor calculo la velocidad. Vean que este valor de aquí, ¿cómo lo ajusté? Agarré los 8 metros que tengo y le resté las pérdidas locales, por irle restando algo. ¿Okay? Y entonces ahora ya no son 8, sino que voy a empezar en 7.41. Con 7.41 y este diámetro me da que la velocidad es 2.6, todavía más alta. Con la velocidad de 2.6, estas son las pérdidas locales, casi 1 metro, y dice que me pasan 0.2972, o sea, 297 litros, y es 200. ¿Qué significa? Que ahora me pasé, ¿verdad? Significa que entre estos dos está el que ando buscando. Entonces vean que este se pasó para acá, y ahora sumo este más este entre 2, calculo este. ¿Con qué? Con esta altura que se obtiene de este H menos el HL de antes. Y con esta altura y este diámetro encuentro que la velocidad es 2.29, las pérdidas locales 0.67 y el caudal es 0.18. Y aquí otra vez lo mismo, ¿verdad? No pasó, entonces el caudal está entre estos dos. Y ahí voy y sigo. Estos son puros if, ¿verdad? Y llega un momento en que ya converge. Vea, Jake, ¿dónde habría parado yo? Aquí, ¿verdad? Esto es un buen valor para parar. Ya aquí estos dos. Pero vea que no cuesta nada jalar un poquillo más la fórmula. Tal vez de aquí para adelante, por ahí hay unos números, pero está bien. ¿Qué fue lo que encontré? Que el diámetro es 0.32889, 329 y pasan 200 litros. Ahora sí. No sé si se entiende la lógica del método. Bisección, ¿verdad? Y vean que calcular esta ecuación es bastante fácil. ¿Cuál diámetro vamos a usar? Empezamos con 0.25, o sea, 260 milímetros, y subió hasta 350 y bajó hasta 328. Con un tubo de 328 milímetros pasa el agua. ¿Venden tubos de 328? No, se iría con 350, ¿no? Ajá, si nos vamos con 350, ¿qué pasaría con el tubo? ¿Cuánto es el agua? Pasa más caudal. No, las pérdidas varían. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, qué difícil esa respuesta. Este tubo que yo voy a poner, lo diseñé para 200 litros por segundo,
pero va a pasar más y se los voy a poner acá. Aquí está la otra solución, la misma solución del mismo ejercicio, ¿ok? Pero en este caso, vean que voy iterando diámetros comerciales y vean que me convergió en 350, o sea, me dio el mismo resultado. Pero yo aquí nunca supe el diámetro exacto, ¿verdad? Lo que supe es cuánto caudal pasa. Y yo quería que pasaran 200 y me van a pasar 234, o sea, 117.11 por ciento más, o sea, 1.17 más. Que es lo que se requiere. O sea que la tubería siempre va a quedar sobrada, no importa cómo lo diseñe de los dos métodos, porque siempre vamos a escoger el tubo inmediatamente superior, a menos de que mandemos a hacer el tubo a la medida. Les voy a contar cómo es este método. Este es igual. Lo que pasa es que yo empiezo con un diámetro pequeño y digo, con este diámetro pequeño y estas pérdidas, suponiendo que todo se va en pérdidas, calculo la velocidad. Con la velocidad calculo el área. Con el diámetro calculo el área. Con el área y la velocidad calculo el caudal. ¿Pasa el caudal? No, ¿verdad? Porque es 200 y aquí me está pasando 26. Como no pasa el caudal, calculo las pérdidas locales, se las resto a este, y las pongo acá y aumento el diámetro. Pero ¿al cuál diámetro aumento? Al siguiente comercial, al siguiente que puedo comprar en el mercado. Con este diámetro y estas pérdidas, entonces calculo la velocidad, el área, calculo el caudal, no pasa y además no ha convergido, ¿verdad? Las presiones, porque la suma de 7.71 más 0.39 se me pasa. Entonces vuelvo a calcular este, aumento el tubo, vuelvo a calcular la velocidad y ahí voy. Llega un momento en que aquí, vean que ya se pasa el caudal, pero dice que el caudal es 236. ¿Por qué? Porque aquí 7.35 más 0.76 se pasa de los 8 metros. Entonces aquí tengo que seguir convergiendo restándoselo a este restándoselo a ese y ir bajando para que en algún momento las pérdidas converjan. Vean aquí abajo, 7.24 más 0.755, esto da exactamente 8. Entonces ya convergieron las pérdidas, por lo tanto este es el caudal y no este de arriba. Hace rato había convergido desde aquí, ¿verdad? Okay. Ahí se los marqué en amarillo para que los vieran en el punto donde converge. Y este es otro método así programable, fácil de tener. Y por ahí también tiene el agua. Con este método lo que pasa es que de una vez me doy cuenta cuánto es el caudal que está pasando en total con respecto al caudal de diseño. Y la tubería está sobrada. No sé si quedan preguntas aquí. No hay. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si usted, digamos, bueno, uno ya tiene el caudal y todo, digamos, en diseño está bien, pero ya yéndose uno a campo, ok, digamos que uno midió el caudal y todo, y usted sabe que la tubería se va a traer más caudal, que pues ya lo comprobó. Sí, digamos, ¿qué pasa si usted no tiene ese caudal? ¿Se le mete aire? Claro. O sea, lo que va a pasar es que si usted imagínese que usted tiene un tanque arriba, el tanque de la planta, digamos, la planta potabilizadora llena el tanque, y usted abajo tiene el tanque de distribución. Cuando usted suelta el agua del tanque de arriba, que usted lo diseñó para que saque 200 y se comporte bonito, él va a sacar 234 y va a vaciar el tanque de arriba muy rápido. Y se va a llenar más rápido el tanque de abajo, porque va a pasar más agua. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que no pase eso? De meter una reguladora de caudal, ¿será? Sí, alguna forma de regulación de caudal. Una válvula estrangulada abajo es una reguladora de caudal, por ejemplo. O lo que se hacía, digamos, no, pero es que eso lo hacían para eliminar, para matar la presión. Pues bueno, para bajar la piezométrica, que era que iban reduciendo los diámetros. Sí, eso es pero otra, pero eso ya estábamos hablando de tubos en serie.
Ujú. Y que lo que usted busca con tubos en serie es que exactamente usted encuentra una longitud de un tubo más la longitud del otro tubo, que en total se vuelen toda la topográfica. Ujú, ujú, ujú. Lo típico es, ¿qué pone usted primero? ¿Uno delgado y después uno grueso? ¿O pone uno primero uno grueso y uno delgado? No, no, debería poner el grueso abajo porque debería soportar más presión. Y arriba el más delgado, que Mm, supuestamente está a la par de la naciente, digamos. Pero bueno, yo eso nunca lo he visto, bueno, no, sí lo he visto pero digamos, cuando tiene, qué sé yo, sifones o algo así, que tiene cambios de elevación muy abruptos, o ujú, diferencias de elevación muy abruptas, ahí sí he visto que se hacen los cambios de espesor. ujú, Generalmente yo lo que he visto siempre se va un mismo espesor desde la naciente hasta el tanque, por decir algo. ujú. Pero es que eso se hace Ujú. en las redes abiertas. Sí, 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 En- correcto. no es lo mismo que una tubería simple. Una tubería simple, digamos, imagínense entre la planta y un tanque, entre la naciente y el desarenador. Ah, ok, ok, ok. ¿Ok? Ok. En una red abierta, obviamente que vamos perdiendo diámetro. ¿Por qué? Porque cada vez usted va dejando agua de camino y cada vez va Ujú, siendo menos el caudal. Entonces, cuando el caudal va siendo menos, necesita un diámetro menor. Pero ujú. en una conducción, ¿valdrá la pena reducir el diámetro para ajustar la topográfica? Y para mí no porque digamos, que corre usted el riesgo de que, por ejemplo, de que si usted quisiera meter más caudal en esa conducción por un aumento de la demanda en el futuro, ya no puede. Ujú. Tendría que sacar los tubos. Sí, esa Ya, es ya. una. Esa es una. Ujú. Y operativamente, ¿qué le parece venir con un tubo más ancho y que se haga más angosto? De, o sea, va a ser, desde el punto de vista del mantenimiento, va a ser un problema. Va a Claro, ser un problema. si alguien A se la le gente va, se le va a olvidar dónde está el tubo, dónde está el cambio, entonces va a ir a que buscarlo. si alguien se le va una boya o un pedazo de tubo ahí, Sí, o se sí, rompe sí, el sí. tubo y se va una piedra, ¿dónde queda? Enterrada Sí, en la reducción. Ok, sí, sí, sí. Ok, gracias, profesor. ok. El otro tipo de ejercicio es el cálculo de la potencia requerida. Y para calcular la potencia requerida en una bomba, necesitamos saber la topográfica más la altura que tiene que vencer en pérdidas para llegar al otro punto. Entonces es importante calcular las pérdidas por fricción y las pérdidas locales en toda la tubería. Ok, es necesario determinar las pérdidas por fricción, para lo cual hay que resolver la ecuación de Colbert-White para obtener la F, y con la F obtener las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy. El asunto es que esta ecuación es difícil de resolver y se resuelve por métodos numéricos, igual por bisección o por punto fijo, es más fácil. Y, y es la forma. Las calculadoras ahora lo resuelven porque saben resolver punto fijo o Newton-Raphson o alguno de esos métodos tienen las calculadoras. Okay. Antes era muy difícil. Como la F es difícil de resolver, hay otras ecuaciones como la de Swami-Hain, no sé cómo se dice, que fue desarrollada para obtener un valor aproximado muy, muy, muy bueno de la F en un cálculo directo. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, se tiene un bombeillo que tira agua hasta un tanque, entonces tenemos que vencer toda esta topográfica, pero además tengo que vencer las pérdidas para poder llegar acá. La idea es, bueno, para poder calcular cuál es la potencia de la bomba y cuánto tiene que bombear y cuánto tiene que perder, necesito la topográfica más las pérdidas, sería la altura de la bomba. No les hice la cota ahí, pero ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo se hace esto? En esto es un ejemplo. Necesitamos bombear 42 litros por segundo. Desde aquí a acá. Esta diferencia de elevación entre estos dos puntos es de 90 y 16, ¿verdad? 16 metros. De la 890 aquí a la 906. Son 16 metros. La longitud de este tramo de tubería son 960 metros y el diámetro de la tubería es 150 milímetros. Yo creo que le hice muy pequeño. Bueno.
y el material es PVC con un coeficiente de rugosidad de 1.5 por 10 a la menos 6. Estos metros, está en metros. Los accesorios de codo, el otro, aquí, allá, la salida, la entrada y toda la cosa, suman 9.4. Y hay que usar un valor de viscosidad dinámica de 1.14. Yo no lo usé de 1.14, usé 1.007. Siempre uso ese. Este se supone que es más para otras latitudes, no aquí. Determine cuál es la altura de bombeo, o sea, la altura de la bomba completa, la carga de salida y la potencia necesaria en el equipo de bombeo, y hay que suponer que la eficiencia del equipo es 65%. Ahí vamos a recordar algunas cosillas. Ok, entonces aquí tengo los cálculos. Vean que lo que tuve que hacer es aquí el método del punto fijo para calcular el factor de fricción. Voy a volverme un momentito. ¿Qué es lo que yo hago con punto fijo? Yo despejo esta F y hago una ecuación despejando esta F. Meto un valor de F aquí y obtengo esta F. Vuelvo a meter esta F que obtuve aquí y voy a obtener otra F. Vuelvo a meterlo aquí. Como esto es una fórmula no lineal, una ecuación no lineal, entonces va a converger usando punto fijo. Entonces véanlo acá, utilizando la ecuación. Por cierto, no se las puse despejada, pero por ahí anda. Cualquier cosa, si alguno la necesita despejada, se la paso. Entro con un valor cualquiera. Aquí puede ser 1, 10,000, 0, lo que ustedes quieran. Meto este valor en la ecuación y me va a dar que el valor de afuera es 0.025. Aquí estoy viendo la diferencia para ver cuándo parar. Meto este valor en la ecuación y me da 0.013. Muerto el valor aquí, 0.014. Vean que ya aquí ya casi convergió. Ve la cantidad de ceros. Siempre este método, el punto fijo, converge a las 4 iteraciones. Yo le puse 15 para que vean que siempre sigue bajando ahí la cantidad de 0.0000016 ceros ahí. Y entonces aquí tengo el valor de la F. Con este valor de la F lo meto en la ecuación y obtengo que las pérdidas por fricción son 26 metros. ¿Ok? La velocidad la tengo porque tengo el caudal y tengo el diámetro, ¿verdad? Entonces, como tengo la velocidad, puedo calcular aquí está la velocidad. Como tengo la velocidad, puedo calcular las pérdidas locales, sumo las locales más las por fricción, tengo las pérdidas totales que serían este valor aquí, 45.02. Y entonces la potencia de la bomba sería gamma por Q por H, ¿verdad? Dividido entre la eficiencia, da 28.515 watts, o sea, 28.5 kilowatts, dividido entre 700, ¿cuánto era? Era un kilowatt en caballos de fuerza, da 38.2 caballos de fuerza. Ok, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la diferencia topográfica es 16, pero las pérdidas son 26. Yo creo que no vale la pena poner un tubo de 150, ¿verdad? Porque es más pérdidas que topográfica, pero es el ejemplo de cálculo. Probablemente si aumentamos este 150 a 200, la cosa se compone. Pero ya eso es otro asunto. Seleccionar el diámetro económico era aquel método de Bresse que tal vez lo podemos discutir un poquito más adelante, que relaciona el costo de la energía contra el costo de la tubería de instalación. Pero por lo menos aquí está el cálculo. ¿Alguna pregunta de cómo es esto? ¿No? Es un recordatorio en todo caso. El tema que quería llegar, calibrar tuberías, es importante para la parte de consultorías, diagnósticos y todo ese tipo de cosas que hay que hacer. Necesitamos conocer el comportamiento de la tubería para poder hacer modelos en tuberías que no se sabe, están enterradas o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos despejar a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach y la de Culver-White, podemos despejar varias cosas. Por ejemplo, aquí puedo poner la F, ¿verdad? En términos de los otros valores de la curva
de la ecuación de Darcy. Y además también puedo despejar acá la ecuación de ¿cómo se llama? De Colbert-White. Y entonces despejar este logaritmo y me queda que el KS es igual a 3.7 por D por 10 veces 10 a la 1 entre raíz de 2 por raíz de F menos 2.51 por Reynolds entre raíz de F. Y vean que como raíz de F es esto de acá, entonces me queda que el coeficiente de rugosidad depende del diámetro, de las pérdidas, de la longitud del tubo y de la velocidad de Reynolds, que es de la velocidad, de las pérdidas y la longitud del tubo. Entonces, ¿qué hago yo para averiguar el coeficiente de rugosidad de una tubería? Mido el diámetro, mido las pérdidas de carga entre dos puntos, mido el caudal que está pasando entre dos puntos y listo. Y despejo entonces el coeficiente. Por aquí estaba un ejemplo. Digamos que tenemos aquí un hidrante, mido en este hidrante la presión, y aquí hay otro hidrante en la tubería, mido la presión, y puedo calcular de los dos cuál es la piezométrica, ¿verdad? Entonces, como tengo las dos piezométricas, si el tramo del tubo es del mismo diámetro, entonces las velocidades son las mismas, entonces yo puedo jugar solo con la piezométrica. La piezométrica sería, el cambio de la piezométrica sería igual a las pérdidas de carga. Tengo en alguna parte, pongo un medidor de caudal, determino el caudal que está pasando y puedo despejar. Entonces, supongamos que para una conducción de asbesto de 30 años, entre los puntos 1 y 2 se tienen los siguientes datos. Vean, aquí es uno. La elevación topográfica del punto 1 es 1135, acá. Y la de 2, 1170, acá. La longitud de la tubería son 405 metros, de aquí hasta acá. El diámetro nominal de la tubería es de 300 en ese tipo de material, que serían 274 milímetros. Para esto hay que ir a medir el tubo de ahí, estimar esto con un medidor, con una perforación, con una válvula a incorporar para meter un medidor dentro de la tubería. El caudal medido en la línea es de 172 litros por segundo con un caudalímetro ultrasónico. Okay. Y las presiones, aquí arriba es 36 metros de columna de agua y abajo 84 metros de columna de agua, que son estos dos valores de aquí. Y calculamos ahí que hay un codo por aquí, otro codo por allá y no sé qué, y todo eso da 3.5 de coeficiente de locales. Entonces, los datos que teníamos, ¿verdad? Entonces me he sometido dentro de la ecuación, tenemos que la diferencia topográfica son 65 metros, la diferencia de presión son 48 metros, entonces las pérdidas locales serían 17 metros, que es la diferencia. El área de la tubería, la velocidad del flujo, porque tenemos el caudal, las pérdidas locales las calculo con la velocidad del flujo, el número de Reynolds lo calculo con la velocidad del flujo y el diámetro y todo lo demás. Las pérdidas por fricción sería el resto, ¿verdad? Lo que me queda de estos 17 menos estos 1.51 serían las por fricción. Entonces despejo el factor de fricción y despejo el coeficiente de rugosidad y me da 0.591 milímetros. Okay. Entonces ahí pudimos, haciendo una inspección de campo, determinar un valor de una tubería para después usarlo en un modelo de redes. No sé si hay preguntas de este método de calibración. Ok, estos ejercicios los vamos a resolver con EPANET, pero hay que repasar las ecuaciones aproximadas. Ya nos queda poco tiempo, ven que no me va a dar tiempo. Ok. Me queda ver las ecuaciones aproximadas, los módulos de caudal y las tuberías en serie en paralelo. Ven todo lo que falta. Y cavitación y todo lo demás. Yo creo que vamos a tener que ir hablando de eso sobre la marcha. Ok. Nada más para recordarles.
Estos dos, en 1976 yo no había ni entrado a la U y ya Swami y Jain obtuvieron una ecuación más sencilla para la F. Y yo lo único que aprendí en la U fue Hayes-Williams y ya ellos habían hecho esto. Como a veces cuesta, ¿verdad? Cambiar las costumbres. Ok. ¿Cuál es la ventaja de esta ecuación? Que es explícita, la F sale de una vez, el 0.25 entre el logaritmo del coeficiente de rugosidad entre 3.7 veces el diámetro, más 5.74 entre el número de Reynolds elevado a la 0.9 y todo eso al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esta? Tiene una precisión muy alta y funciona para un rango más alto, digamos, de situaciones que la misma ecuación de Hayes-Williams. Para recordar, esta de Hayes-Williams fue desarrollada en 1906, obviamente, y la desarrollaron empíricamente, midiendo las pérdidas, los caudales, la longitud y el diámetro, y estimando este valor de acá. Y para hacer eso utilizaron tuberías de ciertos diámetros y con ciertas rugosidades, entonces muy sintéticas. Entonces esta ecuación es aplicable a agua a temperatura normal con diámetros mayores que 75 milímetros. 75 para abajo no sirve la ecuación, miente. Con velocidades menores a 3 metros por segundo. Si les da más de 3 metros por segundo, la ecuación se chamuca. Por eso para los modelos no es tan buena. El coeficiente de Hayes-Williams depende de la rugosidad relativa y es una propiedad, sí, de la tubería. O sea, cuando uno dice, bueno, este es un tubo de PVC, el coeficiente de Hayes-Williams es 150, dicen. ¿Ok? Pero también depende del flujo y del tipo de fluido. Entonces, en realidad eso es para agua nada más. ¿Ok? Esta es muy usada. Yo lo que hago es que hago un diseño rápido con Hayes-Williams para obtener un diámetro inicial para arrancar. No sé si se acuerdan, vieron el método aquel que yo les decía, tengo que tener dos diámetros para hacer la bisección. Bueno, con esto obtengo un diámetro y digo, ok, un par de diámetros para arriba, unos cuantos para abajo y ya las iteraciones se hacen más cortas. Pero realmente no me gusta usarlo para modelos ni para otras cosas porque miente mucho, más en tuberías pequeñas, que es la mayoría de los tubos que uno tiene. Que diseñar redes de condominios y ese tipo de cosas no vale la pena con esto. Ok, no sé si tienen alguna cosa con esto, alguna pregunta, duda. ¿No? Profe, eso lo estamos viendo porque es lo que usa Panet. Los dos. Este Swami Jain lo usa Panet. Okay. Y ahí quiero llegar. ¿Por qué Panet no usa Colebro? ¿Por qué no lo usa? Porque para poder resolver una red, tiene que iterar un montón de veces la red para que calibren o se converjan los caudales y las pérdidas de carga. ¿Ok? Entre un montón de tubos. Si además tiene que hacer converger la F para cada una de las convergencias y para cada una de las iteraciones de cada uno de los tubos, el computador se sienta. ¿Ok? Porque imagínense, simplemente, yo dije que esto son 5 iteraciones, ¿verdad? Y sale. Entonces, para cada tubo tengo que hacer 5 iteraciones y en la red la tengo que iterar 20 veces. Entonces, no es lo mismo iterar 20 veces con un cálculo que 20 veces con 100 tubos que cada uno hay que iterarlo 5 o 6 veces. Entonces, por un asunto de complejidad computacional que se utiliza Swami, ¿verdad? Y ahora da un buen valor. Hay nuevas ecuaciones, hay una de Garland, Harlan y otra más, pero son muy complicadas. La verdad es que no mejoran demasiado la precisión. ¿Ok? Tubos en series en paralelo no vamos a empezar porque ya no nos dio tiempo. Nada más quería enseñarles una cosa que vamos a ver aquí si puedo. Voy a salirme de acá. Aquí por ahí yo no sé qué están viendo ustedes, por cierto.
También una paginilla ahí rara, toda cutre, que llaman los españoles, que se llama cálculos hidráulicos, ¿no? Esa misma. Eso mismo. Ok, vean que estos métodos son tan simples que aquí están programados. Yo los programé ahí para mis cálculos personales. Por ejemplo, el factor de fricción de Darcy Weisbach, quiero que lo veamos. Digamos que para un valor de viscosidad cinemática 1.007 por 10 a la menos 6, y vamos a calcular un caudal. ¿Cuánto era el caudal del ejercicio? Yo no me acuerdo. 42 litros, creo. Está en litros por segundo, sí. El diámetro del tubo era 150. ¿Okay? Y la rugosidad de la tubería, no me acuerdo, es así. 0. Está en milímetros. 0.56. Voy a fijarme aquí. No. Lo perdí. Déjeme ver aquí, porque me salí completamente. Vamos a ver cuál era. Comprobar, no era la cálculo de potencia. Vamos a ver aquí. Ok. Dijimos que el coeficiente era... sí, 1.5 por 10 a la menos 6, si es PVC. Ok, 42 litros por segundo. Ok, y por acá nos dio la F, ¿verdad? Vean que la F da 0.0141367. ¿Alguien que apunte ese número? 0.141367 para hacer una comparación ahí, que quiero que hagamos. Está bien. Ok. Entonces 42, 150, 0.0015, ¿verdad? ¿Qué era? En milímetros, ¿sí? La tolerancia al cálculo, ¿ves? Aquí le puedo decir a dónde deja de iterar. Y ven, iteraciones. Y debemos calcular, vean lo que dura haciéndose. Vean que da 0.0141367, ¿verdad? Que se parece mucho el valor. Ok, ese sería después de 7 iteraciones, con esa precisión ya convergió en 7, o sea que tampoco es para tanto. Y la ecuación de Swami da 0.01406. Vea que falla aquí, ¿verdad? Uf, no se ve nada. ¿Qué pasó? Sí. De esta a esta da 0.48% de error. Entonces, vean que está bastante bien la diferencia entre los dos. Por eso, entonces, usar Swami me parece que es una buena opción. ¿Ok? Entonces, hasta luego todo lo de la ecuación de Big Mama y eso que vimos. ¿Ok? Y bueno, quedamos acá entonces, y la próxima vamos a empezar a ver cómo hacer esto en EPANET, porque en EPANET nos van a tener que dar los mismos valores que acá, y los trucos de cómo son las ecuaciones y cómo funciona por dentro esto. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Nada, entonces paramos acá. Ahí. Roy, que me estaba recordando que 28.800 no es las 6 de la mañana, pero no importa. El asunto es que logré hacer la integral. Ok, bueno, entonces de ahí nos vemos. Ok, profesor. Los oigo un poco Ok. callados. Creí que era yo, que no me había. Paramos acá entonces. Para la próxima, entonces,
EPANET, les voy a tratar de subir un manualillo que tengo por ahí. Y yo creo que ahí está. Traten de tenerlo a mano ahí, porque vamos a hacer algún poquillo de cálculo ahí con EPANET, medio desguazarlo un poquito. Bueno, buenas noches. Ok, pues Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, listo, buenas noches. Noches.